Continuando la sinopsis de la obra Otro Lacan de Alfredo Edelstein, el siguiente título que se me presentó en la lectura fue La antifilosofía, entendida de un lado por los lacanianos y por el otro por Lacan. Avanzando con el diagnóstico del retraso del psicoanálisis, se desarrollará otro tópico muy importante, que es la antifilosofía en Lacan. Se establece de forma general en los círculos lacanianos que ésta responde a un rechazo a la razón. Un rechazo más bien a poder saberlo todo, entre comillas, debido a un hecho muy importante descubierto por Sigmund Freud. Para establecer este posicionamiento, se puede utilizar la introducción a la antifilosofía de Jorge Alemán Lavigne, escritor y psicoanalista argentino, que afirma en ese texto: de ese modo, el psicoanálisis se presenta como la filosofía de las luces interpelada, asediada, alterada, atravesada por el factum freudiano de la pulsión. Lo que establece Alemán Lavigne es que el movimiento de la Ilustración, al sostener el ideal de que a través de la razón, de la ciencia, se podría saberlo todo, es puesta en cuestión a partir del descubrimiento de Freud, que el autor señala que es la pulsión, y que además es un hecho, factum, que remite a facta non verba, que significa actos, no palabras. Esto implica que la pulsión no sería una invención, sino un hecho empírico o un concepto fronterizo entre lo psíquico y lo somático, noción que es vaga y oscura en mi lectura, como se entiende en Pulsiones y Destinos de Pulsión de 1915 de Freud. Prosiguiendo con más citas a Alemán Lavigne, que acentúan esta lectura del factum freudiano de la pulsión. Para nosotros analistas, el elemento inconstruible es la pulsión. Podemos pensar que cambia la clínica, en el sentido de que cambia el otro, cambia la historia. Pero sabemos que hay 4 pulsiones, aquí, en Grecia, en Roma o en el mundo capitalista. Esto último quiere decir que la pulsión es un dato que operó desde siempre, por ser un elemento no construido, y en todas las épocas, y que Freud vendría a ser quien quitó el velo que cubría el desconocimiento de la humanidad, ¿no? En la que desde siempre abrigaban pulsiones de vida y de muerte. Otra cita refiere a lo mismo, pero no fue cogitado, no ocurrió intelectualmente, simplemente ocurrió. En este descubrimiento de Freud, entonces, no hubo una dirección racional hacia ella, ¿no? Sino que la clínica se lo impuso. Fue un dato de experiencia la pulsión, según Lavigne. Otra cita de una psicoanalista, Colette Soler, en Lacan Antifilósofo, afirma: la antifilosofía de Lacan, si hay alguna, dice, está en consonancia con una desvalorización del pensamiento. Germán García, psicoanalista argentino, decía: no se trata del saber, sino de los usos y costumbres. Hay algo real con lo que el psicoanálisis no puede, dice. Y en relación al ser y el análisis, afirma Lavigne, el de Lacan de los 70 consiste en hundir las raíces del soy, luego del soy en el problema del goce. Es decir, mostrar que ese soy debe ser entendido como pienso, se goza. Entonces habría un ser de goce que cada uno en su análisis revelaría. Esto Lacan, siguiendo aparentemente a Freud, enseñó a sus discípulos, y que el acto de pensar y buscar sentido no es más que un callejón sin salida, soportado por una forma de gozar, porque la gente cuando piensa en realidad goza y busca sentido.
solo es elucubración de goce. Aceptarlo equivale a asumir la castración, según esta línea freudo-lacaniana y lacaniana. Aceptar el sinsentido, llegar al desierto de lo real, etc. 2 puntos. La experiencia sobre el sentido afecta la cura analítica a lo real de la pulsión, afirma Lavigne. Ahora bien, ¿cuál es la posición de Lacan? En el seminario 16 afirma: si el psicoanálisis no puede enunciarse como un saber y enseñarse como tal, no tiene nada que hacer allí, donde no se trata de otra cosa. De esta manera la pulsión nunca puede ser tomada más que como un saber, articulado y construido, y no como un factum, porque si se trata de hechos, el psicoanálisis no tendría nada que ver en eso. Sería asunto quizá de la biología, como Freud esperaba que algún día el avance de esta prescinda del psicoanálisis para sus explicaciones y deje de ser pura especulación, ¿no? Es importante tener en cuenta de nuevo la época, el tiempo en que Freud desarrolló su teoría, porque él explicita en El porvenir de una ilusión lo siguiente: tras el rodeo que a lo largo de mi vida di a través de las ciencias naturales, la medicina y la psicoterapia, mi interés regresó a aquellos problemas culturales que una vez cautivaron al joven apenas nacido en la actividad del pensamiento. Ernest Jones, en la biografía oficial que hizo del fundador del psicoanálisis, afirmaba, puedo recordar cómo afirmaba, suspirando, en una época tan lejana como 1910, que le agradaría poder retirarse de la práctica médica para dedicarse a la tarea de descifrar los problemas de la cultura y la historia. En última instancia, el gran problema de cómo el hombre ha llegado a ser lo que es. Freud hizo este rodeo porque se creía que para abordar estos temas había que estudiar medicina y ciencias naturales. Hoy en día, ¿a quién se le ocurriría estudiar estas carreras para entender el origen de los problemas sociales y culturales? A nadie, evidentemente. De nuevo, esto nos remite a una cita de Lacan: la naturaleza, como toda noción que se nos viene a la mente, es una noción excesivamente vaga.